a quien abrió el documento. Entonces, intervalos de confianza. Esperen que ahora se movió. Entonces, el primero dice, el índice de Gini se utiliza para medir la desigualdad dentro de un país basado en la concentración de los ingresos de sus habitantes, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Entonces, por ahora, contexto. Este tipo de enunciados tiene mucho contexto, que en el fondo lo que intenta hacer es como que uno se desconcentre y se pregunte, ¿será que esta información es importante? ¿Será que no? Entonces, uno tiene que pues, leerlo todo y después sí pensar, bueno, ¿qué es lo realmente importante? Entonces, el Gini es eso. Es un número entre 0 y 100, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad. Todos tienen los mismos ingresos, y donde el valor de 100 corresponde a la perfecta desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos. Teniendo en cuenta esto, se encuentra que la concentración promedio de los ingresos de 2.500 municipalidades es de 67.2. Asuma además que el coeficiente de Gini se distribuye normal. Calcule los intervalos de confianza del 95% para la concentración media de los ingresos de dichas municipalidades. Suponga que la desviación estándar de los coeficientes de Gini calculados es de 0.7. Ok, entonces ahí uno ya lo lee y empieza, digamos, a destacar la información importante. Listo. ¿Nos importa que el Gini esté entre 0 y 100? Pues realmente no, lo podemos copiar, ¿no? O sea, es como para saber, después para concluir qué es, pues es un número entre 0 y 100. Entonces es como útil ahí, como para saber qué es el Gini. Eso es el Gini. Donde 0 es perfecta igualdad y 100 es perfecta desigualdad. Bueno, después nos dicen que se recolectó una muestra de 2.500, ¿no? O sea, tenemos 2.500 municipalidades y que el promedio de su Gini es de 67.2. Importantemente nos dice, asuma además que el coeficiente Gini se distribuye normal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una muestra de X1, donde este es el Gini 1 del primer municipio, no sé, Gini 1, X2, donde este tiene otro Gini, ¿no? Porque ya es el segundo municipio, y así hasta X 2500, y que todos esos valores de nuestra muestra se distribuyen normal. Eso es importante. Ya borraré esto, pero ya saben que cada X realmente es el Gini del municipio 1, el Gini del municipio 2, y así hasta el 2500. Que eso se distribuye normal. Sabemos que el promedio de la muestra es 67.2. ¿Eso qué significa? X barra es igual a 67.2. ¿Cómo sé qué es de la muestra? Porque me dice, teniendo en cuenta esto, se encuentra que la concentración promedio de los ingresos de 2.500 municipalidades es 67.2. No es que yo por tener, no sé, un Dios que me lo dijo, supe cuál era la media de todos los municipios, no. Yo cogí los 2.500 y a ellos les calculé el promedio. Entonces es muestral, X barra. Y listo, por ahí vamos. Entonces, importantes, tenemos esto y sabemos que se distribuye normal. Y bueno, tenemos esto, que es n, ¿no? Entonces también lo voy a anotar aparte. N igual 2.500. Entonces, datos claves, pues ahí están. Calcule un intervalo de confianza al 95%. Entonces, bueno, ahorita vuelvo a eso. Para la concentración media de los ingresos de dichas municipalidades. Listo. Entonces, nos pide un intervalo de confianza para μ, ¿no es cierto? Intervalo de confianza para el Gini promedio, para la concentración media de las municipalidades. Entonces acá ya sabemos qué es lo que queremos. Nuestro objetivo es un intervalo de confianza para μ. Y entonces, pues acá es donde vienen varios supuestos. Recuerden que los intervalos de confianza, pues a uno le van diciendo intervalo de confianza para. Y entonces, ¿cuál es la forma más sencilla? Ténganlos a mano y vayan viendo a ver cuál nos funciona. Por ejemplo, el primero, intervalo de confianza para la mediana normal con varianza conocida, varianza poblacional conocida. Ese podría ser, ya vamos a ver si sí o si no.
Segundo, intervalo de confianza para la medida de normal cuando sigma es desconocido. Bueno, ese también podría ser. Pero noten, lo primero, que por eso es importante este supuesto de normalidad. Tanto el primer intervalo de confianza como el segundo asumen que es la medida de una normal. Si no tuviéramos este de acá, pues nos quedaría difícil o sería pues, incorrecto hacer estos intervalos de confianza sin antes verificar si esto podría asumirse o no. Entonces, o sin suponerlo, ¿no? Sin decir abiertamente, supongo que la variable aleatoria se distribuye normal. Entonces, listo. Intervalo de confianza para media de una normal, eso ya lo tenemos. Eso está bien. O sea, esto lo tenemos. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la varianza? Es sigma cuadrado, y ojo, es la poblacional, ¿no? La poblacional conocida o la poblacional desconocida. Entonces, vamos al enunciado. Suponga que la desviación estándar de los coeficientes de Gini calculados es de 0.7. ¿Eso qué nos está diciendo? Sabemos que hay algo que es 0.7, ¿no? Sabemos o bien que eh, sigma cuadrado es 0.7 o s cuadrado es igual a 0.7, ¿no? Estamos debatiéndonos entre, ¿nos están dando la varianza poblacional o desviación, creo? Sí, desviación. Bueno, si tenemos la desviación, tenemos la varianza. Por eso eliminé los cuadrados ahí. Tenemos la desviación estándar poblacional o muestral. Eso nos va a determinar cuál intervalo vamos a utilizar. Entonces, ahí pues, es importante el fraseado. La desviación estándar de los coeficientes de Gini, ¿qué? La desviación estándar de los coeficientes de Gini calculados. Es decir, yo la calculé. ¿Y yo cómo puedo calcular estimadores? Pues de la muestra. Es la única forma. Yo no lo calculo imaginándomelos o viendo toda la población, no. Yo los calculo de la muestra. ¿Eso qué significa? Que no nos están dando la desviación estándar poblacional, sino que nos están dando la desviación estándar muestral. Y ese es un paso súper importante que ustedes sean capaces de hacer, de identificar ese tipo de cosas. Es, creo yo, algo como de atención, ¿no? Como estar pendientes y de ir viendo qué es lo que le están dando a uno. Y ya con eso pasó lo más difícil. Queremos entonces, nuestro ejercicio se resuelve en intervalo de confianza para media de normal con sigma cuadrado desconocido. Desconocido. Daniel, Sí, ¿será que puedes repetir por qué es con S? sí. Por... Dale. Es por el fraseo de la última frase del enunciado. Suponga que la desviación estándar de los coeficientes de Gini calculados es de 0.7. Entonces, cuando nos dicen ese calculados, nosotros sabemos que lo calculamos a partir de una muestra. Porque, pues nosotros, pues eso es lo que se hace, se calculan a partir de las muestras. Y entonces sabemos que lo que nos están dando no es la desviación poblacional, sino la muestral, porque la calculamos a partir de la muestra. Una poblacional se vería algo así como se sabe que la desviación estándar de los coeficientes de Gini es 0.7, pero ahí nos están diciendo claramente, se calcula, y uno lo calcula pues a partir de la muestra. Entonces, por eso es que escogimos eh, pues el de desviación estándar desconocida, porque no nos están dando el poblacional, sino el muestral. ¿Sí quedó más claro? Listo, vale. Sí, gracias. Vale. Listo. Entonces, ya escogimos el intervalo de confianza. Y acá, pues ya tenemos lo que les digo, más de la mitad, ya solo es reemplazar. Porque entonces, ¿cómo es la fórmula para este intervalo? Intervalo de confianza es así. Es x barra, que lo conocemos, más o menos t con n menos un grado de libertad que acumule 1 menos
alfa medios por S entre raíz de n. Ese es el intervalo que tenemos que solucionar. Ya lo sabemos. ¿Tenemos X barra? Sí, tenemos X barra. Nos dijeron X barra igual a 67.2. Sacamos. Entonces tenemos X barra. ¿Tenemos N? Sí. N lo tenemos. 2500. ¿Tenemos S? Sí, nos lo dijeron, es 0.7. Y pues tenemos N, sí, alfa. Bueno, calculemos ese alfa, que ahí implícitamente nos lo están dando. Cuando nos dicen que a un nivel de confianza del 95%, nosotros sabemos que eso es igual a 1 menos alfa. Y por lo tanto, alfa es igual a 0.05. Y por lo tanto, 1 menos alfa medios, o sea, esto es clave. Entonces 1 menos alfa medios es igual a 1 menos 0.05 medios es igual a 0.9, esperen, lo verifico, 0.1 menos 0.05 medios, 0.975. Entonces, esto de acá también ya lo tenemos. Listo. Pues reemplacemos. Intervalo de confianza para la media es X barra 67.2 más o menos T, una T que acumule, digo, con n-1 grados de libertad. N-1 grados de libertad. Recuerden que n era 2500. Entonces, n-1 es 2499. Solo voy reemplazando toda la información que ya tengo en esta fórmula de acá. Solo la voy reemplazando y ya. Por eso ser organizados pues facilita las cosas. Yo no soy particularmente organizado, pero les recomiendo que intenten ser lo más organizados posible. Entonces, n-1, 2499. ¿Que acumule cuánto? Pues ya lo calculamos. 1 menos alfa medios, donde alfa es 0.05 y por lo tanto 1 menos alfa medios es 0.975. 0.975 por S, que el problema nos dijo que era 0.7. Entonces, 0.7 por 0.7 dividido raíz de n, raíz de 2500. Y pues eso es. Este intervalo de confianza se calcula al 95% de confianza. Entonces uno le pone ese 0.95 ahí para indicar eso. Es decir, que con 95% de probabilidad, la media poblacional va a estar entre los dos valores que vamos a calcular. Realmente eso es todo. Entonces sigamos calculando. Intervalo de confianza para media es igual a 67.2 más o menos T con 2499 grados de libertad que acumule 0.975. Bueno, vamos a ver las tablas para revisar eso. Cosas importantes, esto también lo pueden sacar en Excel. Entonces, recuerden que esto es esencialmente, digamos, la T es esta, ¿no? Sabemos que es simétrica alrededor de 0. ¿Y qué queremos? El número que acumula 0.975. Es decir, por aquí, yo sé que está por acá, hay un número que queremos, que se llama T, bueno, esos grados de libertad que eran 2499, que acumula 0.975, y que toda esta probabilidad de acá es, pues, justamente
0.975. Yo quiero encontrar este número, eso es lo que yo quiero. En Excel, como les digo, hay fórmulas para eso. Arrancan todas por dist, r, dist. Ustedes le ponen igual dist, creo que es r, pero no estoy seguro. Con esto seguro le sale. Y empiecen a jugar. Necesitamos, pues, esto. Que nos dé la probabilidad acumulada de cola izquierda. Ojo, no queremos esta probabilidad de acá. O sea, no lo vamos a hacer metiéndole esta probabilidad de acá, que la conocemos, pero no. La vamos a calcular metiéndole la probabilidad por la cola izquierda, con tantos grados de libertad, y entonces cacharréenlo porque hay funciones en Excel que lo hacen fácilmente. O, aparte, hay una aplicación pues muchas aplicaciones que les ayudan a calcular esto. Entonces busquen funciones de probabilidad en Play Store o probability distributions o cosas así, o en el App Store, y seguro encontrarán algunas que les ayuden a calcular, pero bueno, eso es como sobre todo en el escenario virtual, ¿no? Porque presenciales con tablas, entonces también por si acaso les recomiendo aprender a usarlas. Entonces, veamos. Y otro punto es que una T, cuando los grados de libertad son muy grandes, tiende a una normal. Entonces, cuando los grados de libertad de la T son mucho, no sé cuánto será mucho, no estoy muy seguro, no lo he revisado, pero pues esta tabla hasta cuánto va, hasta 1000. Entonces yo diría que si es más de 1000, ya es porque es muy parecida a una normal. Entonces, borramos estas cosas y revisamos. Entonces nosotros ¿en qué estamos? Miren, inversa de la función de distribución de la variable t de estudiante. Nosotros queremos esta, que acumule, no sé si ahí se ve bien, 0.975 de probabilidad. Entonces nos concentramos únicamente en esa columna. Y los grados de libertad, pues lo más que tenemos son 1000. Tenemos 2400, pero pues lo más que tenemos es 1000. Y miren que yo sé que esto es un poco raro y no se ve bien, pero para que se fijen en las columnas, voy a seleccionar el valor y ya le hago zoom. Es este de acá. Y miren, 1.962339. Ese es el número que acumula esa probabilidad. Ahora miremos en la tabla de la normal. Van a ver que esencialmente es lo mismo. La tabla de la normal, acá está. En la tabla normal la probabilidad, ya lo tenía, no puedo hacer. La probabilidad está adentro. Entonces, bien, busco la probabilidad adentro, 0.975, y pues selecciono la fila y la columna. Sí. Y miren que esto acá nos dice, la fila es 1.9, la que corresponde con el valor, con la probabilidad en el centro. Entonces 1.9, y acá que nos dice, la columna nos dice 1.99, 1.99, ya me enredé, 1.96, ¿sí? La fila nos dice 1.9 y nos agrega, la columna nos agrega el segundo decimal, 6. Entonces, ¿sí ven? Exactamente el mismo resultado que la T. Entonces, cuando la T, yo recomendaría, tenga más de 1000 grados de libertad, aproxímenlo con la normal. Entonces vamos a utilizar ese número, 1.96. Si se confunden y dicen, ay, ¿cuál era la que se podía aproximar a la normal? Pues la única que también está centrada en cero, o sea, la T. La Chi y la F no están centradas en cero. Entonces, más 1.96 por, pues este valor que es 0.7 y la raíz de 2500 es 50, ¿no es cierto? Y pues ya está. Ya solo es meter en la calculadora a ver cuánto da eso. Intervalo de confianza para la media es igual a 67.2 más o menos. Esa cosa da
1.96 por 0.7 entre 50, 0.02744, 0.02744, 0.95 de confianza, y ya está. Intervalo de confianza para la media es, entonces el límite inferior le resto, ¿no? Para el límite inferior hago esta operación, 67.2 menos el 0.02744, eso da 67.17256. Y para el límite superior, pues lo que hago es sumar, ¿no? Eso da 67.22, ¿qué? 67. Eso son 4. 7.2 más 0.02744. Ah, no, sí, está bien, está bien. 67.22744. Ya está, solo de sumar al 95% de probabilidad o de confianza. Y entonces uno, ¿cómo concluye? Ojo, esto va a ser importante. En este no tanto, pero van a haber otros que sí es importante. Uno dice, primero nivel de confianza para concluir. Concluir. Entonces uno lo primero que dice es 1 menos alfa, ¿no? El nivel de confianza. Después, algo que es digamos, algo que suele exigir Cami para que sea, digamos, teóricamente correcto, y es simplemente decir, ¿hay suficiente evidencia estadística o no hay suficiente evidencia estadística? Entonces, suficiente evidencia estadística, no lo escribo todo, pues, pero suficiente evidencia estadística, y después sí, la conclusión. Conclusión. Entonces, ¿cómo sería esta conclusión? A un nivel de confianza del 95%. Nivel de confianza del 95%. Hay suficiente evidencia estadística para concluir que la media, pero no se queden en la media de qué? La media del Gini, ¿sí? Porque la media pues es como, y eso a mí qué me importa, la media del Gini, la media poblacional del Gini, para ser más precisos, se encuentra entre este número, se encuentra entre 67.173 y 67.227. Y ahí está. Esa es su conclusión. ¿Alguna pregunta? Sí, que pena, ¿podrías volver a repetir a un nivel del 95%? De confianza. Hay suficiente evidencia estadística para afirmar que la media poblacional del Gini se encuentra entre 67.173, o sea, el límite inferior, solo es copiarlo, y 67.227, es decir, el número, sí, el número superior, el límite superior. Dale, gracias. Vale. Daniel, una pregunta. Sí. Digamos, cuando estabas escogiendo qué intervalo, pues era el que íbamos a utilizar. Uh-huh. Ajá, ahí. Digamos, entendí el por qué es pues ese la muestral, pero no entendí, o sea, si sigma cuadrado es conocido, utilizamos el poblacional y cuando es desconocido el muestral, o porque, o sea, si me entiendes lo que te quiero preguntar. Uh-huh. O sea, a lo que me refiero ahí es que dependiendo si yo conozco el sigma cuadrado o no, yo voy a escoger un intervalo u otro.
es porque hay dos intervalos. Hay un intervalo para la media cuando sigma cuadrado es conocido y cuando sigma cuadrado es desconocido. Entonces yo tengo que saber en cuál de los dos intervalos voy a utilizar, porque ¿qué cambia? Lo que cambia entre esos dos intervalos es esto de acá. Entonces yo tengo que saber cuál de los dos voy a utilizar. Entonces de eso se trata. Si yo sé cuál es la varianza o la desviación estándar poblacional, utilizo uno, o como en este caso, que yo no sé cuál es la varianza o desviación estándar poblacional, sino que me dan la muestral, pues utilizo otro. Entonces es para saber cuál de los dos intervalos utilizar. No sé si queda más claro. O sea, sí, eso te entendí, pero por ejemplo, existe la posibilidad de que sea desconocida y yo utilice, pues sigma, o sea, la poblacional. No, porque si es desconocido, pues no la vas a tener, no la vas a poder, o sea, vas a llegar y vas a plantear tu intervalo y al final vas a decir, ay, pero es que yo no sé cuánto era la varianza poblacional. Ah, ya. Vale. Gracias. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. Ujú. Es que, entonces, porque si estamos trabajando con la muestral, en la conclusión decimos que hay suficiente evidencia estadística de que la media poblacional, o era la muestral. Ujú. No, es la poblacional. Sí. La conclusión, los intervalos de confianza siempre se hacen para los parámetros poblacionales, porque el muestral lo conocemos, o sea, el estimador muestral lo tenemos, es un número, en este caso 67.2 de la media, ¿no? Lo que nosotros queremos extraer es información sobre toda la población. Nuestra muestra, ¿qué nos dice de toda la población? Y en esa medida, los intervalos de confianza se hacen para los parámetros poblacionales. De mi muestra, que tiene media 67.2, yo puedo concluir que la media poblacional, entonces ya subo a toda la población, se encuentra entre tal valor y tal valor. Ah, listo. Vale, gracias. Vale. ¿Algo más? Listo. Disculpa, Vamos. Daniel. Sí. Es que a mí no me quedó muy claro a la hora de, o sea, por qué fue que tomaste el valor de de la tabla en la normal y no, digamos, el de la T, porque pues no pusiste el dato completo que nos daban en la tabla de la T, que era 1.962339 y solo pusiste 1.96. Ujú. Eso lo hice porque mira que el n que tenemos es 2499. Y, espera, voy a la tabla. La tabla, el máximo n que tiene es 1000 para la t. Esperemos que ahora. Pero ese es el punto. Como el n que hay en la tabla, el máximo es 1000 y 2499 es mayor que 1000, yo aproximo la distribución t a la normal. Porque la t se aproxima a la normal cuando el n es muy grande. Y en este caso, pues mira, acá está la de la t. Mira que el n máximo, no, esto no es la t, ¿esto qué es? Esto es la h cuadrado. Y acá está, la t. Mira que el máximo n es 1000. Y ahí sí me da ese valor, pero es que mi n no es 1000, mi n es 2499. Cuando n mayor a este máximo 1000, pues ya puede aproximarse a la normal. Ok. O sea que lo único que hay que hacer es buscar ese valor es en la tabla en la normal. Exactamente, porque ya el n es muy grande y entonces la t es prácticamente idéntica a la normal. Ok, gracias, Daniel. Vale. Listo. Entonces, veamos el segundo. ¿Qué nos dice? Dice, la empresa a veces se encuentra interesada en invertir en uno de los bonos del mercado financiero. Su equipo de traders está conformado por 2 personas. Durante la semana del 26 de marzo del 2018 al... Ay, esa fecha está mal. No sé, debe ser... O sea, una semana. Del 26 de marzo del 2018 al 2 de abril del 2018, se le encargó a cada uno de los traders
realizar la supervisión del precio de un bono con el objetivo de que la empresa pueda comparar los precios promedios de los mismos y así decidir en cuál invertir. Entonces, un trader está supervisando los precios de un bono. Un bono es un producto financiero, pues que tiene un precio en el mercado bursátil. Y otro trader estaba revisando los precios del otro bono durante esa semana. Y acá nos muestran en la tabla pues los precios. El trader 1, o sea, el bono A, llamémoslo, tuvo esos precios en los días, y el trader 2, o sea, el bono B, tuvo esos precios en esos días. Se sabe que la desviación estándar de los bonos A y B son 3.40 y 5.70 respectivamente. Haga un intervalo al 95% de confianza para determinar si existe diferencia estadística entre el precio medio de los bonos A y B. Entonces acá hay hartas cosas. Lo primero es asegurarse de que entienden qué es lo que tienen. Entonces, como les digo, la primera tabla nos muestra el precio en el tiempo del bono A. La segunda tabla nos muestra el precio en el tiempo del bono B. Queremos saber si el precio promedio de el bono A y B son diferentes o no. Eso es lo que nos dice la última frase. Si existe diferencia estadística entre el precio medio de los bonos A y B. ¿Qué significa diferencia estadística? Que se pueda concluir que la media de A es diferente a la media de B. Esto es lo que nos están preguntando. La media de A es diferente a la media de B, donde A es el precio del bono A y donde B es el precio del bono B. Eso es lo que nos están preguntando. Noten de acá de una vez que esto implica que mu de A menos mu de B igual a 0. Esto es importante y ya van a ver por qué. Entonces, queremos averiguar si esto es así o si por el contrario, pues no se cumple. Eso es lo que queremos averiguar. Miren que acá la misma hipótesis que nos dio el problema lo acaba de plantear como una diferencia. ¿No es cierto? Que la media de A sea igual a la media de B es exactamente igual, solo pasen a restar la media de B a la izquierda, es exactamente igual que decir que la media de A menos la media de B es igual a 0. Y entonces eso ya nos lleva a pensar, pues, acertadamente, que nuestro problema de qué se trata, de diferencia de medias, ¿no es cierto? Porque miren que literalmente eso es lo que queremos saber. La media de A menos la media de B es igual a 0 o no. Listo. Entonces nosotros vamos y revisamos los intervalos para diferencias de medias. Dice 1. Intervalo de confianza para medias de normales independientes cuando sigma de X y sigma de Y son desconocidos pero iguales. ¿Qué otro hay por ahí? Estoy revisando de diferencia de medias, ¿hay más? Diferencias de medias. Cuando sigmas son conocidos. Sí, exacto. Gracias. No vi quién era, pero gracias. Ese lo estoy buscando, pero... Ah, acá está, eso. Intervalo de confianza para diferencia de medias normales independientes cuando sigma X y sigma Y son conocidos. Entonces, pues otra vez estamos en ese dilema. ¿Cuál vamos a escoger? En el que sigma de X y sigma de Y conocidos. O la otra alternativa. Sigma de X, o sea, varianza de... Y yo estoy seguro que acá los estoy confundiendo con esto de X. Esto es de las muestras, en este caso nuestro bono A y nuestro bono B, ¿no? De A y de B desconocidas
pero iguales. Entonces, para saber, ya sabemos que queremos diferencia de medias, pero hay dos intervalos que nos pueden hacer eso. Entonces tenemos que pensar, ¿sabemos cuáles son las varianzas poblacionales? ¿O no las sabemos, pero podemos asumir que son iguales? Entonces, nos toca volver a leer todo, entonces ustedes empiezan a leer, bla, 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 y llegan. Se sabe, justo debajito de las tablas, se sabe que la desviación estándar de los bonos A y B son 3.40 y 5.70 respectivamente. Se sabe. Cuando nos dicen ese se sabe es porque es el poblacional. Entonces, ¿no es que sean desconocidos? No, son conocidos. Se sabe cuáles son y nos los dicen. Entonces, información, sigma de A, porque nos están dando la desviación, no la varianza. Sigma de A, 3.40, sigma de B, sigma de B, 5.70. Fundamental, lo sabemos. Que entonces ya nos ubicamos en intervalo de confianza. Nos ubicamos en intervalo de confianza de diferencia de medias, pues con varianza conocida. ¿Cómo es ese intervalo de confianza? Ese intervalo de confianza es así, es, digamos, A barra, o sea, el promedio del bono A, menos B barra, más o menos a Z, que acumule 1 menos alfa medios, entre raíz de sigma cuadrado de A sobre n de A, el tamaño de la muestra de A, más sigma cuadrado de B sobre n de B, a 1 menos alfa de confianza. Entonces miren que este paso de acá siempre es determinante, siempre es fundamental para elegir el intervalo de confianza. Entonces empecemos a ver de esas cosas que tenemos. A barra, donde A es el precio del bono A. Bueno, pues tenemos una muestra, ¿no? El trader 1 es la muestra de los precios de A. Podemos calcular ese A barra. Entonces, pues, noten eso y además de ahí también sabemos el tamaño de la muestra de A, ¿no? NA es igual a 5. Tomé 5 registros del precio de A y con esa información puedo calcular A barra. A barra siendo el promedio, 103.43 más 105.89 más 107.29 más bla, 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 dividido 5. Eso da, a ver, ¿cuánto da? 103.43 más 105.89 más 107.29 más A mí me dio 113.45. 107.768 como el promedio. 107, gracias. 107.768. A mí me dio igual, listo. Entonces sabemos que ese es el promedio del precio de A. Y ahora vamos al promedio del precio de B. Sabemos que NB también tiene 5 y B barra es 112.808. Entonces ya tenemos esto de acá, tenemos esto de acá, ahí, esto de acá listo, esto de acá listo, este NA listo, este NB listo, este sigma cuadrado de A pues ya no lo dieron, este sigma cuadrado de B ya no lo dieron, falta el alfa. Entonces, nos dicen que el nivel de confianza es del 95%, de ahí sabemos que alfa es igual a 0.05, entonces fundamental lo que estoy resaltando en rojo. Y que por lo tanto 1 menos alfa medios otra vez es 0.975
Y pues ya tenemos toda la información que necesitamos para completar el intervalo. Entonces, intervalo de confianza es, yo prefiero poner siempre el que es más grande, o sea, la media muestra el más grande como para que me quede en términos positivos, pero da exactamente igual cuál pongan primero desde que concluyan adecuadamente. Yo voy a poner primero B barra. 112.808 menos 107.768 más o menos. Z que acumule 0.975. Lo acabamos de ver. En el anterior lo acabamos de... Ese fue el valor que cogimos, 1.96. Los escépticos pues pueden ir a revisar. Por raíz de sigma cuadrado de A entre NA. Lo que nos dieron, ojo, fue la desviación estándar. Se sabe que la desviación estándar de los bonos A y B es 3.40. Entonces yo lo necesito es al cuadrado, porque la fórmula es con la varianza entre 5 más, y el otro 5.4 al cuadrado entre 5. Y esto al 0.95 de confianza. Creo que es 5.7, no 4. 5. Sí, tienes razón. Gracias. 5.7. Listo. Y entonces, pues ya voy a hacer estos pues, cálculos más rápidos, porque ya los tengo por acá listos. Entonces esto da 5.04. Ya después pues, solo es que lo revisen, pero pues más o menos más o menos 5.81760 al 95% de confianza. Y entonces, mi intervalo de confianza para mu de B menos mu de A me da que el límite inferior me da menos 0.7716 y el superior me da 10.86 10.8636 al 0.95. Entonces ahora sí se viene la interpretación fuera. Es un ejercicio con más interpretación que el anterior, en la conclusión. ¿Qué es lo que nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando, ¿será que mu de A es igual a mu de B? Es lo que nos estaban preguntando desde el puro principio. Determine si existe diferencia estadística entre el precio de A y B. Entonces, mu de A igual a mu de B, no hay diferencia estadística. Mu de A diferente de mu de B, sí hay diferencia estadística. Esa condición es intercambiable con mu de A menos mu de B igual a 0. Mu de A menos mu de B igual a 0 significa que no hay diferencia estadística. Mu de A igual a mu de B, esencialmente, estadísticamente hablando. Entonces, nosotros ya tenemos un intervalo para esto, mu de A menos mu de B. Ya sabemos cuánto da ese intervalo. Nos da así, entre menos 0.77 y 10.86. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo, a partir de mi muestra, sé lo siguiente. Que por acá está menos 0.77. Que por acá está 10.836. Yo lo que sé es que al 95% de confianza, la diferencia de medias está ahí. ¿Puede estar acá? Sí. ¿Puede estar acá? Sí. ¿Sé en cuál? No. Puede estar en cualquier lado. En cualquier lado es válido. Yo no puedo asegurar en cuál está. Sé que está entre esos dos. ¿Eso qué significa? Eso significa que mu de B menos mu de A puede ser igual esencialmente
a cualquiera de estos números. ¿A cuál? No sabemos, pero puede ser cualquiera. Incluyendo, importantemente, 0. Mu de A menos mu de B al 95% de confianza podría ser 0. Es decir, que al 95% de confianza, mu de A podría ser igual a mu de B. Y ahí está nuestra conclusión. Al 95% de confianza, hay suficiente evidencia estadística para determinar que no existe diferencia estadística entre la media de A y la media de B. Daniel, una ¿puedes pregunta, repetir, no por favor? entendí cómo concluiste eso. Listo. Ya voy a aclarar eso y ya después vuelvo a repetir la conclusión. Lo concluí porque el intervalo de confianza no elimina el 0 como una posibilidad. Cuando nosotros queremos descartar que una media sea igual a la otra media, la característica que estamos buscando es que el intervalo de confianza descarte el 0 como una posibilidad. Es decir, que tanto el intervalo inferior como el superior sean negativos. Por ejemplo, la diferencia está entre menos 100 y menos 95. O que los dos sean positivos. No, la diferencia de las medias está entre 35 y 39. Pero si el límite inferior es negativo y el límite superior es positivo, eso significa que el 0 es una posibilidad. Es factible que la diferencia de las medias sea igual a 0. Eso significa, mira, que es factible que las medias sean iguales. Y nosotros no podemos descartar Entonces, que no sean o no necesariamente iguales. las medias son iguales. Exacto, no Ah, necesariamente ok. son iguales. Ya, Es gracias. posible, a lo mejor. Y por eso es que dice ahí diferencia estadística. A eso se refiere diferencia estadística, que no son necesariamente así, pero es posible que sean así. Vale, gracias. Listo. Y entonces, creo que fue María Alejandra, la conclusión es A, una confianza del 95%, hay evidencia, hay suficiente evidencia estadística para determinar o para concluir que no existe diferencia estadística entre el precio medio del bono A, o sea, mu de A, y el precio medio del bono B, o sea, mu de B. ¿Alguna duda? Daniel, qué pena, ¿podría subir un poco, por favor? Donde estás Ujú. planteando el... Ay, gracias. Vale. Em, uy, perdón. Eso se puede concluir es porque puede que sí sea 0, ¿cierto? Ajá, exacto, porque puede que sí sea 0. Listo, gracias. Ujú. Daniel, una pregunta. Sí, Dijiste, ¿hay suficiente evidencia estadística de que no existe? diferencia estadística y es como una redundancia, pero pues como para seguir al pie de la letra el enunciado, ¿no? Que nos pide determinar si existe diferencia estadística o no. Ok, ¿y cómo fue que lo terminaste? Entonces, hay suficiente evidencia estadística para determinar que no existe diferencia estadística entre la media del precio del bono A y del bono B. Vale, gracias. Listo. Bueno, pasemos al 3, a ver hasta dónde lo alcanzamos a llevar. Y hay otros ejercicios que, pues si quieren hacerlos, pues sería buenísimo para que tengan la oportunidad de repasar.
Entonces el 3 dice, la gran encuesta integrada de hogares tomó una muestra de 200 hogares de estrato bajo y otra de igual tamaño de hogares de ingresos altos. Entonces, pues ya sabemos tamaños de las muestras. N de ingresos altos son 200. N de ingresos bajos también son 200. La pongo de una vez en rojo porque sabemos que eso es importante. Con los datos de estas muestras se encontró que la desviación estándar de los ingresos para los hogares de estrato bajo es de 1 millón de pesos, mientras que para los hogares de estratos altos es de 0.5 millones de pesos. Y entonces, nuestra disyuntiva de ¿será que nos están dando datos poblacionales o muestrales? Pues miren, con la muestra se encontró, de la muestra se calculó. Es decir, que nos están dando la desviación estándar muestral. Siempre que sea de la muestra que se calcule o se encuentre, nos están dando la desviación estándar muestral. Entonces, desviación estándar de A y desviación estándar de B. Es que la desviación estándar de los ingresos para los hogares de estrato bajo es de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Para los ingresos altos de 0.5 millones, es decir, 500.000 pesos. Sabemos que esta información pues también va a ser clave. Y ojo, esto, que es la muestral. Además, se encontró que el promedio de ingresos de clase alta excede el promedio de ingresos de clase baja en 10 millones. Ya vamos a ver qué hacer con eso. Asuma que la varianza de ambas poblaciones son iguales. Entonces, ojo, nos están diciendo, mire que conocemos las muestrales, no sabemos cuál es la poblacional, o sea, sigma cuadrado de A, ni idea cuánto será, sigma cuadrado de B, ni idea cuánto será, pero lo que sí sabemos es que sigma cuadrado de A es igual a sigma cuadrado de B, eso sí. Entonces, importante. Ahí nos está diciendo, suponga que la varianza poblacional de ambas muestras es igual. O sea, de ambos grupos, no muestras, sino grupos, de la gente de ingresos altos y de ingresos bajos. A un nivel de confianza del 95%, entonces uno se termina aprendiendo, pues, esto, que ya vamos haciendo toda la monitoría. Eso, listo. Esto es importante, listo. A un nivel de confianza del 95%, ¿qué se podría concluir acerca de los ingresos medios de clase alta y baja en Colombia? Entonces acá ya es más abierto, no nos dicen específicamente qué hacer, pero entonces uno empieza a pensar como economista. Y uno dice, pues, ¿qué es lo que nos interesa? Saber si uno es más grande que el otro y en cuánto, ¿no? Como para tener una noción de la desigualdad. Es que no, es que la gente de ingresos altos tiene 1 millón de pesos más en promedio que la de los ingresos bajos. Ah, bueno, eso no suena tan terrible. No, es que la gente de los ingresos altos supera en promedio el ingreso de las personas de ingresos bajos en 25 millones de pesos al mes. Entonces uno dice, ay, pucha, eso sí es mucho. Entonces, no nos dicen específicamente qué hacer, pero nosotros empezamos a aplicar la intuición y lo que nosotros queremos es saber cuánto es la media de los ingresos altos menos la media de los ingresos bajos. ¿Cómo se comparan? ¿Y cuál es la forma más directa de compararlos? Pues restando el uno al otro a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, de ahí es que nosotros queremos hacer este intervalo de confianza, para compararlos. Para decir, ah, es que esta resta me dio igual a 0. Ah, es que son iguales. Eso no va a ser, ¿no? Nosotros pues ya sabemos que eso no va a ser. Pero es que esta resta me dio mayor, bueno, me dio 1 millón de pesos, que es lo que les acabo de decir. Ah, entonces el salario, el promedio del ingreso alto es 1 millón de pesos más grande que el salario promedio de los bajos. Bueno, eso no está tan terrible. O no, es que esto es 10 millones. Entonces ahí uno dice, ay, eso sí es bastante. Entonces vamos a hacer un intervalo de confianza para comparar esas medias. Entonces,
intervalo de confianza para mu de A menos mu de B. Con sigma cuadrado de A y sigma cuadrado de B desconocidos, no nos los dieron, nos dieron fue el contraparte muestral, pero sí nos dijeron, supongo que son iguales, pero iguales. Y ahí ya tenemos todo lo necesario para identificar el intervalo que vamos a utilizar. Ese intervalo es de la siguiente forma. Es A barra, el promedio de los ingresos altos, menos B barra, más o menos. Y esperen que acá hay algo importante. Siempre es conveniente, yo no lo anoté, pero ustedes lo pueden anotar o tenerlo muy claro, pensar en cuál es la variable aleatoria. La variable aleatoria es el salario de las personas de ingresos bajos. Esa es una de las variables aleatorias. Salario de las familias de ingresos bajos. Y la otra variable aleatoria es el salario de las familias con ingresos altos. Entonces, pues la diferencia de medias va a ser el promedio de esas variables aleatorias. Diferencia entre el promedio muestral de los ingresos altos y el promedio muestral de los ingresos bajos para poder concluir sobre toda la población. Promedio de salario de toda la gente de ingresos altos menos salario del promedio de la población de toda la gente de ingresos bajos. Entonces, habiendo hecho eso, listo. Esto, T de N A más N Y menos 2 con 1 menos alfa medios, que ya hemos dicho era 0.975 por SP raíz de 1 sobre NA más 1 entre NB. ¿Qué es SP? SP es un superestimador de la varianza poblacional. Miren que nosotros tenemos estimadores muestrales de cada varianza, ¿no? Para A y para B. Pero nosotros sabemos que esos dos estimadores deberían estar apuntándole a lo mismo, ¿no? Por esta condición. Por esta de acá. Este SA le estaría apuntando a este sigma cuadrado A. Y este CB le estaría apuntando a este. Bueno, si esto es al cuadrado, ¿no? No se confunde, pues no. Bueno, si no le da mayor importancia a que sea desviación o varianza, porque sé que ustedes ya manejan eso. Entonces, si ambos le están apuntando a la misma varianza, ¿por qué no los promediamos? ¿No? Eso tiene mucho sentido. Tenemos un n aún mayor, pero promediémoslos dependiendo del tamaño de la muestra. Si la muestra de A es de 3 personas y la de B es de 100.000 personas, uno dice, ay, como que el de B es más acertado que el de A. Entonces, tengamos en cuenta el tamaño de la muestra de cada uno al momento de promediar. Exactamente eso es SP cuadrado. Promedie la desviación o la varianza muestral ponderado, dándole un peso a cada muestra. SB cuadrado. Y como esto es un promedio, pues, y ahora tenemos una supermuestra, digamos, lo dividimos en esa supermuestra. N de A más N de B menos 2. Esa es, digamos, la intuición del S cuadrado P. Un superestimador para la varianza poblacional, porque ambas deberían estar apuntándole al mismo, ponderado por el tamaño de la muestra. Y entonces, pues ya, acá ustedes, como ya nos queda poco, pues solo va a dar el resultado para que ustedes lo corroboren, si quieren. Eso da 62 millones. Tiene muchos ceros, así que les voy a dar de una vez el SP, que es la raíz del SP cuadrado. 79.000, ¿qué? 790.569, para que lo corrobore el que quiera. Y entonces ahora sí nuestro intervalo de confianza. Intervalo de confianza para A barra menos B barra. Como que ni nos dieron lo uno ni lo otro. ¿Qué nos dicen respecto al promedio muestral?
encontró que el promedio de ingresos de la clase alta excede al promedio de ingresos de la clase baja en 10 millones. No nos dijeron cuánto es el promedio de la clase alta ni el promedio de la clase baja, pero nos dicen que A barra es 10 millones más que B barra. Es decir, que A barra menos B barra, A barra menos B barra es igual a 10 millones. Entonces, pese a que no sepamos cuánto es cada uno individualmente, pues sabemos que A barra menos B barra es 10 millones. Entonces podemos reemplazarlo. Más menos T con NA. Esto es una B. ¿Qué pasó? Hola, esto no me deja hacer suma ahora. Ya. Entonces, NA más NB menos 2. Eso es T de NA 200, NB 200, 200 más 200, 400, menos 2, 398, que acumule 0.975 por el SP por, entonces SP 790.569 por raíz de 1 sobre 200 más 1 sobre 200. Esta T, van a su tablita, la buscan. Seguramente no van a tener 398 grados de libertad. Para mí, digamos, lo razonable sería que aparezcan 400. O si no, pues aproxímenlo al más cercano. Ojo, digan a cuál aproximan. No, no lo dejen así. O sea, está válido aproximar, pero sean explícitos. Aproxima una T con tantos grados de libertad. Díganlo explícitamente para que no haya confusiones. Y ese intervalo da pues entre 9.845.048 y 10.154.951 al 0.95. Eso es lo que les va a terminar dando. Entonces, pues siempre procuran responder la pregunta. La pregunta era, ¿qué se podría concluir acerca de los ingresos medios de clase alta y baja en Colombia? ¿Qué podemos concluir a un nivel de confianza del 95%? Hay suficiente evidencia estadística para afirmar que la media poblacional de los salarios de la gente de ingresos altos en Colombia supera la media poblacional de las personas de ingresos bajos entre 9.841.548 pesos, el límite inferior, y 10.154.951 pesos, el límite superior. Entonces, pues, no sé si alguien tiene alguna duda. Y si no, pues esa es la monitoría por hoy. Chao, Daniel, gracias. Oye, Vale, muchas gracias. listo. Gracias, Daniel. Feliz día. Lo mismo. Gracias, Chao. Daniel. Que estén bien. Chao, Daniel, gracias.